La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 8. Funcionamiento del programa de conservación ex situ. Arrancar el programa de conservación ex situ del lince ibérico fue una tarea complicada que requirió del compromiso político y técnico de numerosos agentes implicados. Pero la cría en cautividad de la especie, nunca realizada hasta la fecha, entrañaba grandes dificultades que irían apareciendo en el camino. Nos cuenta en la evolución del proceso Astrid Vargas, coordinadora del programa entre 2003 y 2010, Rodrigo Serra, coordinador del programa de cría en Portugal, y María José Pérez, de Amaya, de la Junta de Andalucía. El programa de conservación ex situ nace como una recomendación dentro de la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico. Y bueno, pues desde este primer momento la Junta de Andalucía está dentro de los actores principales que impulsaron esta recuperación, participando en esta estrategia, también en la elaboración del primer plan de acción para la cría en cautividad, que es donde se recogieron los primeros objetivos y ruta de trabajo para poder conseguir ser esa herramienta de apoyo que necesitaba la especie en aquel momento. Entonces esto lo hacemos en la red de centros de cría que consta de 4 centros exclusivos: la CEUCHE, el Centro de Reproducción y de Cría Nacional del Lince Ibérico de Portugal, en Silves, el Centro de Extremadura en Zarza de Granadilla y La Olivilla, aquí en Jaén, y el Zoobotánico de Jerez como centro asociado que ha estado desde el inicio en el desarrollo de esta herramienta. Aunque con el tiempo se ha sistematizado el proceso, la cría en cautividad no fue sencilla al inicio. Astrid Vargas nos cuenta cómo comenzó la cría en cautividad de la especie. La preparación de los primeros reproductores fue interesante, por llamarlo de alguna manera, porque estábamos bastante perdidos y teníamos un plantel un poco regular. Teníamos, por un lado, 2 hembras que tenían solo 2 años, o sea, todavía no habían llegado a la edad óptima para la reintroducción, Sally y Aura. Sally de Sierra Morena y Aura de Doñana, que habían sido sacadas por los maravillosos técnicos del campo y rescatadas en el Zoo de Jerez, que hay que mencionar la labor fundamental que jugó el Zoo de Jerez al principio de los principios. Ellos estuvieron ahí siempre dispuestos y disponibles para ayudar en todo lo que hiciera falta, y criaron muy bien a Sally y a Aura, que se criaron juntos. También criaron a Esperanza. Esperanza empezó en el Zoo de Jerez, luego pasó a la Cebuche. Paulo y Celia también criaron a Esperanza, o sea, salvaron a estas princesas tan maravillosas. Empezábamos con este plantel, entonces Sally y Aura eran pequeñitas. Y Espe estaba en edad de reproductora, pero era un lince casi domesticado, eran como un gatito, ronroneaba, en cuanto veía a una persona se iba hacia ella, entonces no era un animal de comportamiento normal. La Junta de Andalucía nos captura el primer macho para la cría en cautividad, Garfio. Garfio, un pedazo de macho maravilloso, más guapo que guapo. Se mete en cautividad, las otras 2 niñas son muy pequeñinas, Sally y Aura, pero Espe está como una moto. Y entonces observábamos, metimos cámaras de videovigilancia y ahí estaban flirteando y haciendo sus cosas, y hacían unas cosas muy raras. Y entonces no sabíamos, ¿esto es realmente lo que hacen los linces o esto es Espe haciendo sus cosas? Saltaba, el otro como loco decía, ¿pero qué es esto? ¿No? El Garfio estaba flipando, teníamos mucha ilusión, íbamos pesándola, iba poniéndose su tripita, ya pasaron 60 días, 61, 63 y no pasaba nada, 70 días y bueno, pues ya probablemente no, era aire. Ahí descubrimos que los linces tienen una tendencia a la pseudogestación, al embarazo psicológico. Así que el primer año fue un poco chasco, pero aprendimos muchísimo. Nos mudamos al 2005, Garfio copuló con Sally, con Aura, copularon todas las chicas y los chicos. Y también hubo pseudogestaciones y eso, pero de pronto pensamos, Aura puede que esté y Sally tiene pinta, pero los alemanes nos propusieron una cosa muy curiosa. Dice, mira,
Si podemos sacar muestras de sangre, podemos ver realmente si está embarazada. Si logramos sacar sangre de los linces, dicen, bueno, no podemos anestesiar a estas hembras con el peligro de perder la camada o si están preñadas. Dicen, no hace falta anestesiarlas, nosotros tenemos un sistema con chinches gigantes del Amazonas. Chinches, no me digas, ¿cómo se hace eso? Dice, bueno, lo que hay que conseguir es que el chinche tome una muestra de sangre del lince. Eran unas planchas de alcornoque de corcho donde hacíamos unos agujeritos, ahí metíamos el chinche y luego poníamos una redecilla por encima y íbamos acostumbrando a los linces a que se echaran a dormir ahí. Y les gustaba, lo poníamos en el mejor sitio, en la sombrita, y ya lo iban usando, las hembras se echaban y cuando se levantaban, mirábamos, el chinche está lleno, ¡pum!, le sacábamos la sangre al chinche y se podía volver a reutilizar. Al segundo año, en 2005, de las 3 lincesas que copularon, solo una se quedó preñada, pero fue la alegría de nuestro corazón. Se metió en la trueca natural y ahí estuvo 2 días sin salir y una buena tarde-noche, por cámaras de videovigilancia, ya se veía. Está empezando a parir, hay 1, hay 2, no, eso es una pata, no, eso es la cola. Se veía como regular porque justo entraba el sol de frente de la cámara, pero ya a medianoche, cuando ya no había sol y ya se vio bien, había 3 cachorros. Está Alex Sliwa del grupo especialista de felinos y de la EAZA también. Así que bueno, fue un momento de gran alegría, de gran emoción y de gran responsabilidad, diciendo, vale, ahora ya han nacido los linces, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo los mantenemos? Y ahí salí pedazo de madraza. Así que en un momento dado, esos cachorritos al lindo, la foto de los 3 de la trueca que la sacó Luis, dio la vuelta al mundo, salió en las noticias, acuerdo político, en aquel momento fue en Santa Coves, Cristina Narbona, para dar la noticia en común. Cuando nació la primera camada, lo primero es gran alegría en el corazón. Decir, ostras, ya, por fin podemos, porque me había dicho Urs Breitenmoser en su día, dice, tienes la pistola en la sien, así que con cuidado. Y yo digo, ya no tengo la pistola en la sien, ya han nacido, ahora hay que asegurarse de que salgan adelante. Pero tras la alegría de haber obtenido la primera camada en cautividad, llegaría un proceso hasta la fecha desconocido, las peleas de cachorros. Bajamos la guardia, ya dicen, bueno, ya tienen un mesecito, son así como bolitas de peluche, tan bonitas y tal. Y yo dije, bueno, yo llevo sin descansar meses y necesito un fin de semana de vacaciones. Así que nos íbamos a Grazalema ese fin de semana y a medianoche llama el videovigilante el viernes, no sé lo que está pasando, unos nervios, que está muy nerviosa la hembra, falta un cachorro. Y dije, vamos para allá. Salí nerviosísima haciendo pacing de un lado a otro con un cachorro en la boca. Solo veíamos uno, hay que entrar, hay un cachorro herido, ¿dónde está la otra? Bueno, la primera pelea de cachorros que vimos en directo, o sea, la primera en la frente. Cuando ya habíamos bajado la guardia y estábamos súper tranquilos de que todo iba bien, de pronto descubrimos un nuevo comportamiento que no se había observado en la naturaleza, pero que lo hemos visto es un comportamiento normal en los linces, las peleas de cachorros. A mí me sucedió una cosa que antes de que se quedase preñada Sally, me llegó un correo de un ruso que decía, yo estudio comportamiento del lince boreal, estoy en Chernigalovka, en Rusia, y llevo muchos años estudiando esto y las peleas de cachorros. Y decía, ¿y eso qué será? Peleas de cachorros. Me sonaba un poco a chino, pero claro, cuando se pelearon, pensé, el ruso, ¿cómo se llamaba? Naidenko. Le llamé por teléfono y me dijo, mira, no te preocupes. Digo, joder, que no me preocupes, no veas la que tenemos aquí montada ahora mismo. Dijo, es un comportamiento normal y en realidad me alegro mucho que te haya sucedido, porque a mí me dicen que es por el manejo que hago que nuestros linces se pelean, pero yo estoy seguro que es un comportamiento normal. En los linces, porque en las 4 especies de lince se producen estos episodios de peleas de cachorros. Es verdad que las más agresivas, según los estudios de los colaboradores rusos con los que hemos estudiado estos episodios, son las más agresivas, las del lince ibérico, comparado con las otras especies, y se producen, pues, entre el mes y los 2 meses de edad. No está claro el rol biológico en la especie de estas peleas, pero sí que sabemos
motivos por los que no se producen por una competencia por los recursos. Lo que sabemos hasta el momento pues, es que tienen una alta carga genética. No hay un orden jerárquico que se establezca después de la pelea, pero sí que aprenden algunos aspectos de la comunicación como la huida o una postura defensiva que luego les van a necesitar en su vida en el medio natural. Entonces no es una competencia intraespecífica, pero sí que permite desarrollar una serie de comportamientos. Tiene que pelear todos los cachorros contra todos para que la pelea se dé por resuelta, ¿vale? Y término medio, pues son unas 5 horas por combinación de cachorros. Entonces pensad en la cantidad de horas que la madre está ahí gestionando la pelea. Poquito a poco la pelea es muy agresiva al principio y luego se va ritualizando. Cuando se va ritualizando, cuando ya ha pasado el momento de más riesgo, por decirlo así, en ese momento los cachorros son todavía lactantes, normalmente. Entonces, en un momento dado, la madre, aparte de seguir separándolos y fomentando los comportamientos que debe, porque, por ejemplo, una cosa especial es que refuerza contra lo que se podría pensar, refuerza siempre al agresor, no a la víctima. Esto, claro, pensar que si la madre reforzara a la víctima, eso no acaba nunca. La aprendimos un montón cuando empezamos a ver a las madres cómo gestionan estas peleas. Y bueno, pueden ser muy agresivas, puede haber bajas y de hecho, pues bueno, hemos tenido en el programa bajas por el tema de las peleas, aunque no es lo normal. Y una vez que pasa este momento, los cachorros vuelven a interaccionar, a jugar, a relacionarse normalmente. Se ciegan, se empiezan a pelear y tienen esos colmillos que son como agujas, se enredan como bolas y hay madres que son muy buenas separando y hay madres que no lo son. Y Sally no era buena separando peleas. Se le pelearon muchos cachorros y siempre había ahí un lío muy gordo. Sally de los nervios, haciendo pacing para arriba y para abajo con un cachorro en la boca, que dijimos, le va a hacer daño. Brecina, buscándola, la había enterrado. Estaba enterrada, que fue un palo. Sacar ese cachorrito de ahí, del montoncito de arena. Y Brezo completamente herido, con una pata mal, con un montón de heridas en el cuello. Hay que sacar a este cachorro y hay que curarlo. Entonces, sacamos a Brezo, le curamos las heridas, pasa un día, pasa 2, no pueden pasar mucho, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a devolver a Brezo o lo criamos a mano? Yo llamando a Naidenko, ¿qué hacemos? Dice, la madre lo va a aceptar seguro. Esta es la técnica. Cogéis pipí de la madre y lo restregáis bien para quitarle cualquier olor de aspectos sanitarios de humano al cachorro y que huela realmente a la madre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con el pipí y luego con Super Juanita, que era la cuidadora de linces, que tenía muchísima experiencia con felinos y tenía un manejo muy bueno. Los linces confiaban mucho en ella y tenía muy buena relación con Sally. Entonces digo, bueno, con el pipí y primero se lo ponemos a través de la malla, vamos a ver cómo reacciona y como reacciona es como que de pronto una felicidad. Hay una vocalización que hacen ellos para llamar a cachorros, que es una especie de... Empezó a hacer ese ya. Vale, esto tiene buena pinta. Vamos a ver, ahora un poquito y tal. Y a olerlo, y ya Juanita abrió la puerta, le puse y la Sally se puso como loca, se echó y lo puso a mamar directamente. Y ahí, macho, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Ahí todos estábamos tan emocionados diciendo, ha funcionado. Una vez que el programa empezó a producir linces destinados a la liberación en el medio natural, fue preciso desarrollar un protocolo de entrenamiento previo para garantizar su supervivencia en el campo. Los primeros ejemplares que liberamos al medio natural, que bueno, se criaron y se entrenaron en este centro, pues fue el diseñar ese programa de entrenamiento a la vez que lo estábamos haciendo. Buscamos formación de otros programas que ya habían estado entrenando fauna y felinos en concreto para reintroducir al medio natural. Fue una labor, yo recuerdo, de equipo. En este momento, desde que empezamos a entrenar para reintroducción, hacemos en los centros dos tipos de manejo muy, muy diferentes, aunque sean las mismas instalaciones, que un poquito es el reto, ¿no?
Por un lado, el manejo de los reproductores pues es un manejo que sin llegar a querer, por supuestísimo, no domesticar o no que el lince tenga una confianza excesiva ya no con las personas, con los cuidadores, pero sí que tiene que estar confortable con los cuidadores, pues para tener bienestar, para no estar estresado y poder hacer su vida, desarrollar su vida diaria en los recintos y criar también y entrenar para reintroducción. Y luego, por otro lado, está el entrenamiento de reintroducción, que es completamente al contrario, es el trabajar los comportamientos naturales del lince, que en los otros también, los reproductores también, pero en este caso es potenciarlos con el menor vínculo posible con las personas, con los cuidadores, fundamentalmente. En cada uno de los tipos de comportamientos que tenemos que trabajar, desarrollamos técnicas diferentes, contrarias al otro tipo a la manejabilidad, como por ejemplo pues, dotar de infraestructuras las instalaciones para que el aporte de presa, que siempre es viva, siempre es presa viva, en los ejemplares que se van a reintroducir, no vean al cuidador ofreciendo la presa, sino que la aportamos mediante otro tipo de infraestructuras para que no asocien este aporte de presa con el cuidador y tengan que desarrollar sus comportamientos de caza, pues desde la localización de la presa hasta el acecho, la persecución, la manera en la que la van a cazar. Los ejemplares reintroducidos son entrenados en los centros de cría para garantizar 3 aspectos esenciales. 1, que sepan cazar y que cacen con las técnicas de caza correctas. 2, que sepan tratar socialmente con otros linces, porque tendrán que hacerlo en el campo. Y 3, que eviten la presencia humana. Con la alimentación de los animales que están siendo entrenados para la reintroducción, lo que hacemos es dar solo presa viva y utilizamos sistemas de túnel y alimentación retardada que desconectan la presencia del humano con la del alimento. Hacemos un calendario aleatorio, lo que significa que los linces no reciben la misma cantidad de comida cada día, ni la reciben todos los días. Esto obliga a los linces a luchar entre ellos para cazar y defender sus presas. Esto será importante porque cuando tengan que conquistar territorios, capturar presas y defenderlas, aparecerán otros linces. En 2010, los 2 primeros linces ibéricos criados en cautividad fueron liberados en el medio natural. ¿Cómo fue esa primera liberación? Cuando Grazalema y Granadilla fueron liberadas, los primeros linces liberados en el campo, fue un día de fiesta. Realmente es como bien, hay que celebrar que por fin el lince criado en cautividad cumple su finalidad de poder ayudar a recuperar al lince en la naturaleza. Entonces, sobre todo, muchísima alegría, satisfacción y esperanza. Y lo que es impresionante, que yo eso nunca me lo hubiera esperado, es la tasa de reproducción tan alta que tienen los linces en cautividad en la naturaleza. Los linces de campo, por supuesto, son de campo, pero estos de cautividad no sabíamos si realmente iban a poder llegar a unas tasas de supervivencia alta, y son del 70%, es de las más altas de cualquier carnívoro reintroducido en la naturaleza. Así que en ese sentido vivan los linces, porque yo siempre he sentido que los linces se aferran a la vida, que realmente nosotros no nos vamos a extinguir, vamos a salir adelante sea como sea. Y nos han enseñado una y otra vez a lo fuertes que son y el respeto que merecen por nuestra parte. Fueron los primeros ejemplares que se entrenaron en el programa y los primeros ejemplares que se liberaron en el medio natural aquí en la zona de reintroducción de Aguarrizas. Cuando Grazalema y Granadilla se liberaron, pues imaginaros, fue un momento muy, muy especial, con una mezcla de sentimientos muy grande. Por un lado de ilusión y de alegría por haber llegado a ese momento, ¿no? Después de los años que se llevaba trabajando, pues eso, para poder llegar a ese momento, mezclado con la preocupación de pensar que lo hubiéramos hecho bien, que realmente fueran viables y fueran capaces en el medio natural de encontrar
todo lo que necesitaban, ¿no?, para sobrevivir. Granadilla además fue la primera hembra reintroducida de cautividad de un centro de cría que crió en el medio natural, dando un poquito confirmación a que esa reintroducción había sido exitosa, claro. Rodrigo Serra nos cuenta lo que sintió con la liberación del primer lince ibérico nacido en el CNRLI de Silves. Lo que sentí cuando liberé al primer lince de nuestro centro es lo mismo que siento con todos los linces de este centro, una alegría enorme. Es el cúmulo de un trabajo muy intenso aquí en los centros de cría. El primero fue súper especial porque era la primera vez, pero el número 100 fue hace muy poco y lo celebramos junto a la gente de la Junta de Andalucía. Fue tan especial como el primero, creo. Cuando liberamos a Toranya, nuestro lince número 100 en Granada, en Sierra Arana, un nuevo lugar de liberación dentro del programa Life Links Connect, fue una gran alegría poder celebrarlo directamente, no solo con gente que estaba allí de la Junta de Andalucía, sino sobre todo con técnicos con los que llevo trabajando desde 2004. Se produjo esta feliz coincidencia. Trabajamos desde 2004 con Andalucía, con España. ¿Qué nuevos retos se plantean en el programa de conservación Ex Situ? El año pasado tuvimos un reto muy bonito y muy grande. Hubo una hembra que lamentablemente fue atropellada en la población de Cardeña Montoro. Y los compañeros de campo localizaron que tenía 4 cachorros vivos, muy pequeños, podían andar alrededor de los 5 días. Entonces, bueno, pues esos cachorros se fueron rescatados, vinieron a la Olivilla y claro, eran tan pequeños que inevitablemente había que darles biberones. Trabajamos cosas diferentes que con otras camadas que se habían criado artificialmente. Se había hecho crianza mixta en varias camadas en todos los centros. La crianza mixta de cachorros consiste en que hay cachorros que han sido abandonados por su madre o bien que la madre ha fallecido y hay que criarlos a biberón porque son todavía lactantes estrictos, entonces hay que darles biberones. Y la llamamos mixta porque en cuanto nos es posible alternamos tener que dar el alimento a los linces, a los cachorros, con subirlos a las instalaciones con alguna otra madre que no los adopta. La adopción es otra cosa diferente. El resultado fue que al final 3 de estos 4 cachorros han podido ser liberados al medio natural. Continúan las referencias y lo que nos van contando los compañeros de campo, que siempre que podemos les preguntamos o ellos nos cuentan, pues es que están bien y que están haciendo su vida normalmente en las poblaciones. Quiero contar también cuál ha sido el momento más divertido sí. en la conservación del lince, en nuestro trabajo en cautividad. Y tuvo que ver, por supuesto, con la reproducción del lince y con un macho, Hub, un macho que venía de campo, que, bueno, entre los linces hay mucha química. O se quieren o no se quieren, se gustan o no se gustan. Y si no se gustan, se dan, pero bien, que pelos por todo el aire, se pelean mucho. Entonces, este año teníamos un macho Hub con 2 hembras, Espe y Sally. Espe en un campeo, Sally en el otro y Hub en el medio. Y entonces a Hub Espe no le hacía mucho tilín, porque Espe era un poco diferente, pero era muy guapa, ¿no? Pero entonces él decía, vale, yo copulo con Espe y después de cada cópula se iba a la malla donde estaba Sally y empezaba a llamar a Sally. Ya cuando acabó con Espe, y lo juntamos con Sally, venga a copular una y otra, 25 veces seguidas. Y entonces sacamos en nuestro boletín Ex Situ una noticia que era: los linces también se enamoran. Y entonces le sacaron punta y en caiga quien caiga, creo que fue, o el Gran Wyoming o algo, empezó a sacar: el lince ibérico copula 26 veces seguidas porque es puramente un macho ibérico. Y entonces eso dio mucha vidilla. Todas las primeras veces que ha habido en el centro, ¿no? Pues la primera pareja, el primer parto, los primeros cachorros, lo que hablábamos antes, que se liberan al campo.
Todo eso han sido momentos muy, muy emocionantes. Muy emocionante también la primera adopción que se hizo aquí en este centro y que o sea, la primera vez que ves a una lincesa adoptar un cachorro que no es suyo y meterlo en su camada, pues fue un momento también muy, muy, muy emocionante. Y con la gente, pues lo que os decía, es el compartir estos momentos sabiendo que las personas que tienes al lado lo sienten igual, pues eso también emociona, ¿no? Y que que sigues yendo a una suelta, a soltar un animal. Desde hace 13 años que liberamos ejemplares desde la Olivilla y que vuelves a ese momento, vuelves a emocionarte, ¿no? Y me estoy emocionando. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lynx Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.